de prueba diagnóstico que me sirve a mí para saber, pues, un poco en qué andan, cuáles son sus opiniones morales más, o qué piensan de la clase de ética, o qué piensan que son los valores, y cosas así muy sencillas para saber yo cómo organizar mi curso, ¿no? Y entonces, para no hacerse las largas, yo creo que en un 80% de los casos en que he aplicado esa encuesta, me he dado cuenta que mis alumnos y alumnas defienden posiciones emotivistas. Esto es, las posturas que muchos alumnos describen cuando dicen lo de los valores. Ah, sí, los valores, dicen los valores, eso es de cada quien, o cada quien elige sus valores, o nadie te puede convencer sobre cómo debes de vivir. Me explico. Entonces, tienen como esta idea subjetivista de que los valores y en general, digamos, el espectro de la ética, si no es algo objetivo, sino que es algo que ellos pueden decidir por su propia cuenta. ¿Me explico? Es una idea sumamente arraigada en la actualidad por razones sociológicas en las que no nos vamos a meter. Lo único que quiero yo es apuntar hacia ese fenómeno, ese fenómeno. Cuando ya uno formula en términos filosóficos y rigurosos qué es el subjetivismo y qué es el emotivismo, pues la verdad se da cuenta que es una postura absurda. Pero cuando no hacemos filosofía, etcétera, es muy común pensar que los valores son subjetivos, que lo importante es, no tanto obedecer o los deberes como era antes, ¿no? Sino más bien ahora se trata de que cada quien elige su vida. Veo muchísimo eso en mis clases de ética. Y entonces, imagínense, cuando arranco así, mi primer reto es tratar de convencer a los alumnos de que vale la pena discutir sobre ética, ¿no? Que no importa que ellos piensen que los valores son de cada uno, la verdad es que no es así. Y les pongo una serie de ejemplos para demostrarle que no es así, pero no voy a entrar en eso. Nada más apunto hacia ese fenómeno, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos factores sociales, ¿sí? Y factores teóricos que han motivado esta gran discusión sobre el relativismo moral en el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Bueno, entonces arranco con una definición que es la que me va a interesar analizar aquí, que es muy sencilla. Vamos a decir que el relativismo moral es la posición filosófica, ¿sí? Ahora ya no estoy hablando de lo que piensa la gente, estoy hablando de lo que piensa un subconjunto de la gente, que son los filósofos, la posición filosófica que sostiene que la justificación de los juicios morales no es ni absoluta ni universal, sino que es relativa a las convicciones, tradiciones o prácticas de un grupo de personas, ¿de acuerdo? Es una definición bastante, digamos, yo creo que está bastante clara, es bastante escueta, ¿no? Si quieren, bastante sobria, pero van a ver ustedes que tiene muchísimo de dónde discutir, ¿no? Yo creo que tiene algunos aspectos que son, por decirlo menos, bastante controversiales, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que hay que fijarse aquí es en lo siguiente. Esta definición, aparentemente sobria, en realidad esconde una serie de presupuestos que son los que me van a interesar, algunos de los que están aquí discutir aquí. Bueno, la primera ya la mencionamos, ¿no? Los que defienden el relativismo moral, por lo general, defienden la idea de que diferentes sociedades tienen diferentes códigos morales. ¿Se acuerdan? Esta es una idea que ha sido sobre todo apoyado por el trabajo de los antropólogos, ¿no? Recuerdo que, por ejemplo, en 1947 la Asociación de Antropólogos Norteamericanos se presentó ante la ONU, ¿sí? Y pidieron que la ONU definiera que los valores morales de cada sociedad tienen igual estatus, igual jerarquía, son igualmente valiosos y que no hay una sociedad que tenga valores morales superiores a los de ninguna otra sociedad. No prosperó esa moción, por cierto, ¿no? Porque iba también, por ejemplo, chocó contra la idea de derechos humanos, para empezar, ¿no? Pero el hecho de que haya llegado hasta la ONU es un indicio de que arraigado estaba en el mundo de la antropología en ese entonces, ¿no? Entonces, diferentes sociedades tienen diferentes códigos morales, ¿no? Esa es una eh,
una idea, una concepción que no solo tienen los antropólogos, sino en general, creo yo que las personas cultas de las sociedades y las personas que tienen la oportunidad de viajar a menudo, más o menos tienen arraigadas, ¿no? Vamos a ver si es cierto o no. Nos falta, ¿no? Ahorita nomás estoy apuntando al hecho de que existe esa idea y que esa idea es un presupuesto de la definición de relativismo moral que acabo de ofrecer. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, que tengan diferentes códigos morales y se sigue uno, perdón, si ven ustedes uno y dos están relacionados, de hecho, de uno hasta el 5 están relacionados. Bueno, quiere decir que el código moral de una sociedad determina lo que es correcto dentro de esa sociedad, ¿no? Si la acción X es correcta o no, depende en qué sociedad se realiza esa acción X, ¿no? En una sociedad A puede ser correcta, en una sociedad B puede ser incorrecta. Eso es grosso modo lo que dice, ¿no? También dice que el código moral de nuestra sociedad, esto es como una consecuencia de lo anterior, no tiene ninguna categoría especial, es solo uno entre muchos otros, ¿no? Nosotros eh, la sociedad mexicana, vamos a decir, o la cultura mexicana, o si se quiere ir más lejos, las sociedades occidentales o influidas por Occidente, como en nuestro caso, no tenemos un código moral que sea intrínsecamente superior a ningún otro. ¿Okay? Esa es otra, una como consecuencia de uno y dos. Y luego dice, cuatro, no hay un criterio objetivo que se pueda emplear para juzgar el código moral de una sociedad como mejor que el código de otra. Eso ya lo vimos también, lo acabo de mencionar. Y cinco, no hay una verdad universal en ética. Esto es lo que le interesa en el fondo defender al relativista moral. Esto es que no hay verdades morales que valgan para todos los pueblos en todas las épocas. ¿De acuerdo? Bueno. Visto así, el relativismo moral se sostiene sobre premisas empíricas, ¿no? Que son todas estas premisas que ya mencionamos, para derivar una conclusión ética, una conclusión evaluativa. ¿De acuerdo? Es decir, afirma que si la diversidad de códigos morales inconmensurables es real, entonces se sigue que no hay valores ni normas universales. Ahí quiere llegar el relativista moral. ¿Ok? Entonces, de este mundo abigarrado de culturas con códigos distintos, incluso con códigos opuestos en algunos casos y en todo caso con códigos inconmensurables, ¿sí? De ahí, de ese hecho empírico, el relativista moral pretende sacar una conclusión valorativa y es que no hay valores ni normas morales, perdón, una conclusión fuerte y es que no hay valores ni normas morales universales. Vamos a suponer ahora que las premisas empíricas son verdaderas, o sea que todo este rollo que nos avientan los antropólogos de que la cultura de los Ashanti, de que la cultura de los esquimales, que la cultura de los zapotecos, etcétera, que todas esas culturas tienen códigos morales, ¿sí? Que son de ellos, ¿sí? Que definen para ellos únicamente lo bueno y lo malo, y que no pueden compararse entre sí, esto es en el sentido de que no puede haber una instancia neutral que diga, esta es mejor que la otra, o aquí están malos Ashanti, y aquí están lo correcto los zapotecos. Vamos a suponer que todo eso es cierto. Aún así, la definición de relativismo moral podría ser el blanco de muchas críticas. Algunos de ellos son críticas lógicas que se han hecho. Por ejemplo, una de ellas es que, y esta es una cuestión ya muy filosófica, dice, elimina el elemento normativo de la postura metaética que se pretende defender. ¿Eso qué quiere decir? Que para un filósofo, ¿sí? Está claro que si las tesis empíricas de los antropólogos y demás que defienden la diversidad cultural son verdaderas, de ahí no se sigue necesariamente las conclusiones metaéticas que pretenden defender. ¿Cuáles son esas conclusiones metaéticas? Son varias. Una de ellas la hemos mencionado y es que no hay culturas o no hay códigos morales superiores a otros. O sea, tú no puedes decir eso. ¿De dónde sacas eso? Lo único que estás diciendo es que los valores, ¿sí? Cada conjunto de valores es relativo a una sociedad y este es relativo a esta otra sociedad. Y allá en el África hay un montón de pueblos que tienen sus propios códigos morales que tienen sentido solo en el seno de sus propias culturas. Ok, supongamos que eso es verdadero. ¿Y de dónde sacas que eso hace imposible pensar, ¿sí?
que no haya códigos morales que sean menos buenos o mejores que otros. ¿Ok? Entonces, ahí hay una cosita rara de lógica que como que el argumento, por lo menos digamos que está implícito en la definición de relativismo moral, parece que no se lo toma muy en serio. Otro podría ser que el desacuerdo en sí mismo no implica que no haya una verdad objetiva sobre el asunto en disputa. Esta es otra observación lógica, ¿no? Piense, por ejemplo, ahora no en creencias morales, sino en creencias fácticas. Que yo esté en desacuerdo con Francisco, digamos, sobre cierto fenómeno de la naturaleza, eso no implica necesariamente que no haya una verdad objetiva sobre el asunto en disputa. Desde luego que la hay, ¿no? O sea, lo que está diciendo aquí la objeción es que el hecho de que no estemos de acuerdo en la moral, ¿sí? De que nuestros códigos sean diferentes a los de los otros pueblos, eso no quiere decir, es por sí mismo, ojo, en sí mismo, que no haya una verdad objetiva. Esto es, que no haya realmente una verdad moral, ¿sí? Que todavía no hemos alcanzado. A lo mejor estamos equivocados los dos. A lo mejor el código moral nuestro y el código moral de los zulúes, ¿sí? Están igual de mal, ¿no? O a lo mejor el nuestro es mejor que el de los zulúes, ¿sí? Pero el hecho de que estemos en desacuerdo no implica necesariamente, ¿sí? Que no haya una verdad objetiva. Y luego otro puede ser, digamos, que mina las bases lógicas y hace inconsistentes frases como todos los códigos morales son válidos o ningún código moral es superior a otro, etcétera, ¿no? O por ejemplo, esta última, ¿no? No debemos interferir en códigos morales ajenos al nuestro. Esta última consecuencia de la definición de relativismo moral es muy importante porque es una muy común, es una que escuchamos mucho, lo escuchamos aplicado desde los trabajos pioneros de los antropólogos que mencioné, hasta encontramos, no sé, incluso en aplicaciones políticas, diría yo, ¿no? Esto es, ok, si a ellos piensan así, ¿sí? Eso es bronca suya, nosotros no tenemos que meternos. ¿Por qué no tenemos que meternos? Porque para ellos tiene sentido. ¿Sí? Vamos a suponer que, por ejemplo, en una cultura X, como ha sucedido, se violan los derechos de las mujeres, vamos a suponer, ¿no? El hecho de que en esa sociedad se violen los derechos de las mujeres, según esta concepción de relativismo moral, no nos hace a nosotros, ¿sí? ¿Cómo se llama? No nos permite a nosotros, no nos autoriza que nosotros podamos interferir y detener esa violación de derechos de una mujer, por ejemplo. ¿Por qué? Porque para ellos, ¿sí? Para ellos, esa violación de lo que nosotros percibimos como una violación de derechos humanos, quizás para ellos no es una violación de derechos humanos. Hay muchísimos casos que podríamos poner, digamos, un poquito con más carnita, vamos a suponer. Vamos a pensar un caso. ¿Se acuerdan ustedes los famosos esquimales, el pueblo esquimal que se llama los Inuit, ¿no? Viven, creo que más bien hacia Groenlandia, norte de Canadá, por allá. Viven en condiciones tremendamente frías, difíciles, etcétera. Y tienen una práctica que descubrieron los antropólogos a principios del siglo XX, que causó un escándalo y un montón de estudios, y que tiene que ver con una especie de suicidio asistido de los ancianos. Esto es cuando